se nos pide que resolvamos la ecuación dada usando la historia de construcción y de construcción, también conocida como la historia de la variable o la historia de X. Para comenzar, escribiremos los pasos que forman la construcción de la ecuación en función de las operaciones que se realizan en la variable b, y luego escribiremos la historia de deconstrucción, que son los pasos que deshacerán la construcción de la ecuación. Ecuación y resolución de la variable b. Para escribir la construcción de la historia comenzamos con la variable b. Mirando dentro del paréntesis tenemos b dividido por 2 menos 4. Recuerda que una barra de fracción significa división y, por lo tanto, el primer paso en la historia de la construcción es dividir por 2. Si dividimos b por 2, esto nos da la expresión b dividida por 2 dentro del paréntesis. Ahora tenemos menos 4, lo que significa que el paso 2 es restar 4, así que sí. Reste 4 de este cociente. Ahora tenemos la expresión b dividida por 2 menos 4. Paso 3, observe cómo es esta diferencia. Ser multiplicado por 3 negativos 3. El paso 3 en la historia de la construcción se multiplica por 3 negativos y multiplicamos esta diferencia por 3 negativos. Realmente tenemos esto. Diferencia multiplicada por 3 negativo, pero utilizando la propiedad conmutativa de la multiplicación podemos cambiar el orden del producto, y escribir el producto como negativo 3 veces la cantidad b dividida por 2 menos 4. Volviendo a la ecuación, tenemos igual a 5, lo que significa que el resultado de realizar estas operaciones en la variable es 5, por lo que el resultado es 5, lo que nos da la construcción completa de la ecuación, que es negativa 3 veces la cantidad b dividida por 2 menos 4 es igual a 5, y nuestro objetivo aquí es deconstruir la ecuación y resolver b. Para hacer esto, invertiremos el orden de estos pasos y realizaremos las operaciones opuestas o inversas, porque el último paso en la historia de la construcción es multiplicado por 3 negativos. Necesitamos deshacer este paso como el primer paso en la historia de deconstrucción o deconstruir la historia. Para deshacer la multiplicación por 3 negativos, dividimos por 3 negativo, que es el primer paso en la historia de deconstruir. El paso anterior en la construcción fue restar 4. Para deshacer restar 4, necesitamos agregar 4. Por lo que el paso 2 en la historia de desconstrucción es sumar 4, y ahora tenemos que deshacer el primer paso en la historia de construcción para obtener el último paso o el tercer paso en la historia de deconstrucción. Para deshacer la división por 2, multiplicamos por 2. ¿Sabes que multiplicar por 2 deshacerá o realizará la operación opuesta de dividir por 2? Por lo que estos 3 pasos serán los que realizamos en ambos lados de la ecuación dada para volver a b o resolver la ecuación para b, así que comenzando con la ecuación dada, el primer paso es dividir ambos lados entre negativo 3 a la izquierda. Negativo 3 dividido por negativo 3 simplifica a 1. La izquierda simplifica a b dividido por 2 menos 4 a la derecha. Tenemos 5 3 negativos. El segundo paso para resolver b es agregar 4 a ambos lados en la izquierda. 4 más 4 se simplifica a 0. Tenemos b dividido por 2 iguales. Vamos a encontrar la suma aquí abajo. Tenemos negativo 5 3 más 4 sobre 1. El mínimo común denominador es 3. Multiplicamos 4 sobre 1 por 3 sobre 3. Esto nos da 5 3 negativos más 12 tercios, lo que equivale a 7 3, por lo que el derecho el lado de la ecuación ahora es igual a 7 3. El último paso en la historia de deconstrucción es multiplicar por 2, así que ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2.
Cambiando el orden de la multiplicación aquí usando la propiedad conmutativa y dado que ambos lados de la ecuación están en forma de fracción, podríamos escribir 2 como una fracción con el denominador de 1 simplificando antes de multiplicar 2. Se simplifica a 1 veces b es b a la derecha nada simplifica multiplicamos los numeradores y denominadores que nos da 14 tercios por lo que la solución a la ecuación dada es 14 tercios para verificar que esta es la solución que necesitaríamos para sustituir 14c por b en la ecuación original y luego simplificar la izquierda lado para verificar que es igual al lado derecho de la ecuación, que es 5. Dejaré ese cheque por ti. Espero que hayas encontrado útil.